Bueno, buenos días, María José. Buenos días, Segundo. Buenos Eh, días a todos. Buenos días a todos y a todas. Tengo que hacerte una confesión. Yo no soy presentador, tampoco soy el comandante Lara, por si alguien ha pensado lo contrario. ¿eh? Eh, yo soy un técnico de una dirección general, aquí que estamos intentando hacer lo que podemos, ¿verdad? Entonces vamos a dejar Sí, sí, las expectativas bajitas, ¿no? El listón lo dejamos totalmente. bajo, Con ¿vale? esta gente hay que ser No, sinceros, que tienen cara de buena gente. Nosotros no somos presentadores, pero vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer, de nosotros de mismos, nosotros mismos, claro que sí. efectivamente. Así que expectativas abajo. Muy bien, María José. Bueno, pues hoy celebramos un día muy especial en el que se confluye lo anterior y lo que viene. Celebramos cómo la creatividad, la innovación, la tecnología y, ¿por qué no?, la disrupción están transformando la administración pública. Bueno, hoy celebramos muchas cosas. Cambio del equipo motor, entrega de premios de Innovanda y aprenderemos con las intervenciones que nos regalarán relevantes personas de la administración pública. Segundo, la escucha generativa, esa escucha que nos permite conectarnos con lo más auténtico de nosotros y poder abrirnos a lo que tenga que venir, es una de las cosas que tenemos que trabajar en los empleados públicos, en los innovadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, y qué mejor manera de entrenarte que escuchar al director del IAP, don José Loaiza. Y además tendremos el honor también de contar con la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, doña María Corredera Quintana, quien nos dedicará unas palabras que estoy seguro que también van a generar cambios en todos nosotros. Muy bien, pues tienen la palabra ahí, ¿vale? Fenomenal. Bueno, pues muy buenos días, de manera muy breve, solo dar la bienvenida a aquellos de la comunidad Innovanda que hoy vaya a pasar, pues quizás sea el día más representativo de todo el trabajo durante todo el año, pues aquí en estas jornadas para participar y para entregar esos premios que lo que conducen a un intento permanente de los empleados públicos para mejorar la administración. Darle la bienvenida, como no puede ser de otra manera, a su casa, a Ana María Corredera, nuestra viceconsejera, la viceconsejera de nuestra consejería, que siempre está dispuesta a compartir pues jornadas con el IAP y que es permanente un apoyo precisamente para el IAP, lo tenemos ahí siempre trabajando para nosotros y eso es verdad, todo lo que se le pide nos lo suele conceder, y digo nos lo suele conceder, pero sí es verdad que es una alegría contar con ella. Y yo de manera muy breve, necesitamos que la innovación siga floreciendo, hay que cambiar la administración, estamos en un cambio de ciclo totalmente con arreglo a cómo se está modificando toda la administración, no en Andalucía, sino en toda España, lo estáis viendo. Todo el mundo ya tiene en la cabeza los nuevos procedimientos de selección, todas las administraciones, el Estado, las comunidades están trabajando en esa nueva captación de talento, pero también cómo se puede ir mejorando y cómo se puede, sobre todo, el servicio público, y eso significa la mejora permanente de los empleados públicos, que son los que al final ofrecen ese servicio público. Y ahí tiene mucho que decir Innovanda, tiene mucho que decir. Yo solo agradecer a Manu y a su equipo motor por el trabajo realizado, y a Lucía y a los que vienen en el equipo motor, que pronto tendremos que tener una reunión de trabajo. Agradeceros también pues ese paso que dais adelante, y nos queda mucho por coordinar y por trabajar. Y por último, Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. La ponencia que diste aquí sobre evaluación del desempeño, fíjate si gustó, que hoy estás nuevamente aquí, y ya verás cómo hoy también tú pues nos hace ver muchísimas cosas que desde otros ojos tenemos que ver los empleados públicos. Muchísimas gracias, y para inaugurar, yo solo tenía que dar la bienvenida, para inaugurar esta jornada, tiene la palabra nuestra viceconsejera. Buenos días. Decían nuestros presentadores amateurs que ellos no eran profesionales de eso. Pero eso es muy importante relacionado con las jornadas que tenemos hoy. Porque para innovar hay que ser valiente, hay que hacer cosas que no has hecho antes, hay que tener la mente abierta y hay que no tener miedo. Si no, es imposible.
Si no, no vamos a poder transformar nada ni cambiar nada. Por tanto, el que seáis valientes, el que digáis, oye, esta no es mi profesión, pero yo estoy dispuesto a estar aquí esta mañana y por mis compañeros y por el proyecto y por el equipo, hacer de presentadora, como otras veces toca hacer de otras cosas, pues es un ejemplo más de lo que estoy segura que todos perseguimos, que es saber adaptarnos a lo que necesitamos, buscar nuevas vías de soluciones y transformar nuestra sociedad. Así que enhorabuena por esa valentía de estar ahí y de hacerlo. Y yo voy a empezar también, bueno, saludando como siempre a Pepe y a su equipo, porque todo esto no sería posible sin el IAP, que también está trabajando. Y también al equipo motor, a Manu, que no le cambié el nombre porque le decía yo antes, tengo la manía de cambiarle los nombres a las personas, ya me lo habréis oído los que me han oído intervenir alguna vez. No logro yo, a lo mejor te veo una cara y te veo otro nombre, y aunque me digas el tuyo, te llamaré porque a mí me ha parecido que tienes, ¿no? Es un fallo, sobre todo cuando te dedicas a la política, y a veces no sienta bien, todo hay que decirlo. Pero bueno, agradecer al equipo motor, con Manu a la cabeza, como coordinador, el gran trabajo que han hecho, y felicitar a Lucía y al equipo motor nuevo, que estoy segura que tienen un reto importante por delante, que empiezan a afrontar hoy, y del que desde luego van a poder ir de la mano con el IAP y con la consejería en todo aquello que se necesite. Yo creo que estamos un poquito cansados de oír esa frase de que la sociedad va por delante de la administración. Y en muchísimas cosas la sociedad va por delante de la administración. Y no solo en las nuevas tecnologías, que también, no solo en las nuevas tecnologías, sino en la forma de hacer las cosas, de afrontar las problemáticas, de querer pues ser más rápidos, más eficaces, más eficientes. Y la administración no puede permitirse el lujo de quedarse atrás, porque la administración tiene que dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. No estamos aquí simplemente para administrar, que también, estamos aquí para ser un elemento para el ciudadano, para gestionar los problemas y las necesidades de los ciudadanos. Si entendemos, que yo creo que todos lo entendemos así, la innovación pública como la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social, es como el propio INAP, ¿no?, define lo que es la innovación pública, pues evidentemente estamos hablando de nuevos procesos o de mejorar de forma significativa los procesos que ya tenemos. Nosotros hemos intentado que eso también se reflejara en la Ley de Función Pública de Andalucía. Ahí lo hablaba antes con el director. Yo creo que fue muy importante que entre los derechos y los deberes de los trabajadores también estuviera la innovación y que eso sirviera para evaluar el trabajo que se realiza. Porque nos tenemos que sentir implicados si realmente queremos conseguir objetivos. Así que hablamos de mejorar de forma significativa, pues también nuestra forma de organizar el trabajo, también nuestra forma de buscar soluciones. Y yo creo que con esa idea un poquito surge Innovanda en 2019, ¿no? Y ya ha recorrido un camino importante. Yo creo que hay hitos importantes, logros importantes que os podéis apuntar, que os podéis abanderar más que apuntar, es decir, lo hemos hecho, lo hemos conseguido implicar a gente, hemos aportado propuestas, ¿no? Y en esta senda, seguramente es la senda en la que se quiere continuar, en la de trabajar en equipo, en la de seguir ilusionando a la gente, en pensar, en imaginar, en idear cosas que se puedan llevar a la práctica y que mejore todos los procesos, ¿no? Y ahí vamos a seguir siendo un aliado, sin dudarlo. Como decís vosotros, ¿no?, innovación pública de abajo arriba, que es importante, no solo que venga de las grandes empresas, ¿no?, que a veces nos dan soluciones tecnológicas, sino que venga desde abajo arriba. Y creo que en eso, algunos de los premiados, que yo no voy a hablar de ellos, que para eso luego tendrán su espacio, ¿no?, pero creo que algunos de los premios que hoy se reconocen, de los proyectos que hoy se reconocen, más que de los premios, son interesantísimos. Y los que empiezan ya en la formación profesional en algún instituto te dicen que hay material, que hay personas que ya están pensando cómo mejorar todo cara a realizar un mejor trabajo, ¿no? El objetivo, que somos ambiciosos, lo habéis llamado echar una mirada al futuro. Echar una mirada al futuro
es muy importante siempre que tengas en cuenta el punto de partida, siempre que tengas en cuenta lo que ya has hecho, ¿no? Siempre que te permita reconocer los logros que se han conseguido, los espacios que ya has alcanzado y que tengas también, pues eso, un espacio para reconocer el talento, la creatividad en nuestra administración pública. Cuando se está convencido del poder transformador de la innovación en el sector público y se apuesta, al final se obtienen resultados. Al final se obtienen beneficios que repercuten en nuestra sociedad o, como decís vosotros, incluso en las empresas, ¿no? La ciudadanía es el receptor. Y qué menos que reconocer el mérito de quienes se implican en ese proceso de innovación. Yo le decía antes, reconocer el talento, reconocer la creatividad, reconocer el compromiso. Si no hay compromiso no se avanza. En definitiva, el trabajo de quienes desde la administración pública creen en una administración pública mejor, más resolutiva, más eficaz, más eficiente a través de la innovación. Y aportan, o aportáis, mejor dicho, vuestro talento y vuestras ideas. Este es un encuentro abierto, creo que la idea es compartir, creo que la idea es poder ver cómo se sigue trabajando y avanzando y es un encuentro, como yo decía, para echar también una mirada atrás, para reflexionar sobre los desafíos que se han planteado y a cuáles se ha podido dar solución y a cuáles no, porque no siempre se encuentran soluciones, para analizar qué alianzas se han podido crear y han resultado efectivas a la hora de resolver problemáticas, qué nos ha fortalecido o qué vemos que nos debilita, ¿no? Y afrontar nuevos retos. Y para eso nuestra ponente, Teresa, creo que va a tener una gran oportunidad, la de abordar cómo evaluar el desempeño en proyectos de innovación. Si no se evalúa, si no se evalúa ese desempeño, es imposible saber si realmente está funcionando. Es imposible saber qué resultados tiene de verdad. Es imposible saber si está transformando de verdad en algo la Administración y eso está repercutiendo en los ciudadanos. Necesitamos herramientas para hacer esa evaluación. Necesitamos herramientas que midan el impacto y que valoren los resultados y que orienten hacia los cambios necesarios y que nos permita reforzar esas estrategias que hay que diseñar para seguir avanzando. Si tú no analizas cómo ha funcionado lo que has hecho, nunca vas a avanzar. Así que me parece una ponencia de lo más interesante. Y es una lástima que no me pueda quedar, porque pensaba quedarme, pero hoy tenemos un día completito. Aquí tenemos esto y en estos momentos el consejero está en una jornada de justicia juvenil inaugurándolas, por eso no está aquí, y yo luego tengo que participar allí en una mesa, así que esto, como siempre, vamos corriendo y no nos permite poder escuchar, aunque luego Pepe se encarga de mandarme las grabaciones, también lo digo, porque hay temas que se han planteado en algunas jornadas que son muy interesantes y que de verdad merece la pena nada más escuchar el debate que se produce, el intercambio de opiniones, el intercambio de reflexiones que se produce en torno a estos temas, que es lo que enriquece realmente. Siempre se ha dicho que 4 ojos ven más que 2, pues 4 oídos también oyen más que 2, ¿eh? Y realmente hay aportaciones muy interesantes y yo te garantizo que escucharé después tu ponencia. Creo que tenemos que detectar esas debilidades que todavía tenemos, creo que tenemos que abordarlas si queremos seguir avanzando. Me comentaban ayer cuando preparaba un poco la intervención que a lo largo de este tiempo, desde Innovanda, pues habéis empleado la metáfora de un viaje en tren, ¿no? Un viaje en tren que va, pues, para representar la misión que va pasando, que tiene sus estaciones, ¿no? Y hablabais eso de avanzar estación tras estación. Y a mí, siguiendo la metáfora, me gustaría decir que es importante el viaje en tren, pero que también es importante el tren que lleva, ¿eh? No es lo mismo un media distancia que un AVE, no es lo mismo. Así que nosotros lo que queremos es ir en AVE, con sus estaciones, evidentemente, porque todo. Tienes que tener una estación y pararte a reflexionar lo que estábamos hablando y a evaluar. Pero en AVE, hacia una administración pública más moderna, más eficiente y al servicio de todos, que es lo que necesitamos. Así que yo creo que cargados con la misma ilusión, con las mismas ganas de transformar, con el mismo ambiente de buen compañerismo que tiene que haber para poder poner en marcha determinados proyectos, creo que podremos seguir avanzando y responder a un ritmo intenso como el AVE, ¿no?, a las necesidades de nuestra Administración y de los ciudadanos. Yo quiero simplemente felicitar de verdad el trabajo que se ha hecho, animar el trabajo que se va a venir haciendo, felicitar
a los premiados, a los que se les premia por su liderazgo y su capacidad y a los que se les premia por proyectos concretos que ya hemos visto que funcionan y que dan resultados. Estamos necesitados de ese liderazgo. De hecho, desde el IAP también se trabaja en mejorar el liderazgo, porque es importante a la hora de afrontar determinados retos desde los equipos, ¿no? Y reconocerlo es un primer paso. Así que creo que estos premios están marcados por el talento, por la iniciativa. Me consta que los proyectos tenían una calidad excelente, con lo cual no habrá sido fácil seleccionar a quién se reconoce y a quién no, pero vaya a ello mi felicitación más sincera. Y termino animando a seguir en el camino que estáis trabajando, a seguir innovando. Yo creo que estas jornadas son un símbolo. No podemos ser inmovilistas, no podemos tener miedo. No podemos tener miedo al cambio, a la transformación ni a la innovación. Y, desde luego, cualquier tiempo pasado no siempre es mejor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay tiempos futuros que están llenos de esperanza, que están llenos de ilusión, que están llenos de proyectos, que pueden mejorar mucho la vida de los ciudadanos y que pueden ayudar a simplificar la administración, que también es una forma de innovar. Y ahí nos tenemos que centrar. Hay que abrir los ojos a nuevas oportunidades y abordar con conocimiento y con imaginación y con mucho corazón, como se hace cuando uno no es un profesional en la materia, para abordar los retos. Como se suele decir, actitud y aptitud. Las dos cosas son absolutamente necesarias si queremos seguir avanzando. Así que ánimo, porque estáis haciendo un gran trabajo. Desde la Administración no tenemos más remedio que reconocer la gran profesionalidad y el gran trabajo que se está haciendo y acompañaros e impulsaros en todo aquello que podamos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos enormemente esas palabras que nos animan, que realmente nos dan calor, además en esta jornada tan especial, ¿no? Este día en el que hay bastantes cambios, ¿no? ¿Verdad que sí? Esto es lo que Tener nos miedo. impulsa, nos anima a seguir siendo servidores públicos, que es lo que realmente somos y nos sentimos, ¿verdad? Correcto. No tener miedo, alianzas, creatividad, compromiso, me ha encantado. Segundo, a esta gente habrá que contarle qué vamos a hacer hoy. Innovar también es hacer un uso adecuado de los tiempos y incrementar el tiempo dedicado a conversaciones productivas, conversaciones bilaterales en las organizaciones, dinámicas ágiles. A ver, cuéntanos cómo vamos a conseguir esto hoy. Bueno, en un primer bloque vamos a dedicarnos a ver lo que es el presente y el futuro de la comunidad. Contaremos además con ponentes excepcionales que nos hablarán de la innovación, como doña María Teresa Cervera, que nos hablará de lo que son las evaluaciones de políticas públicas. También tenemos a Manuel Garrido y a doña María Luisa Roja, que nos presentará un balance, un recorrido de cómo ha ido la comunidad en este tiempo que digamos, ha transitado desde sus inicios. Además, ellos son bien conocedores de toda la historia, ¿no? de la comunidad innovanda. Nos explicará un poquito su modelo de organización que se ha desarrollado y que se ha llegado a un consenso a partir de la opinión de toda la propia comunidad, ¿verdad? Totalmente. Ahora, segundo, innovar no es solo hacer algo nuevo. Tenemos que aportar valor público y hacerlo de una manera responsable y sostenible en el tiempo. Sí, no podemos además olvidar el emprendimiento. Los emprendedores son aquellos que llevan las ideas al mercado, las hacen realidad, como por ejemplo la película Joy, ¿no? Que muestra la historia de una emprendedora que lucha por llevar su invento. Son creadoras de futuro, son como la heraclitiana vida de el devenir de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, tú has venido aquí a aterrizar los temas y yo a elucubrar. Es verdad, no hemos Vale. cambiado los papeles, ¿verdad? Vale, te voy a contar el segundo punto, ¿vale? Que te veo un poco... El segundo bloque será la cuarta edición de Premios Winnovanda, que dan visibilidad al talento innovador de este gran colectivo que es la Junta de Andalucía. También premia la trayectoria de personas empleadas públicas que destaquen en su empeño y capacidad para generar ese valor público mediante la promoción y participación en iniciativas innovadoras. Y un premio muy especial, el Premio Innovanda, que se otorga a la persona perteneciente a la comunidad que destaque por su valor innovadora
labor innovadora y que es votado entre las personas que la integran. Segundo, y sobre abrir organizaciones, generar inteligencia colectiva, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, El último bloque. el último bloque, Eso es. como muestra el futuro, presentamos al nuevo equipo motor, que aportará renovación, cambio apoyado por la experiencia, sabiduría también del equipo saliente, que ha quedado en que nos va a ayudar. Sí. Estamos en un momento de transición en la comunidad donde se postula un nuevo cambio de modelo de gobernanza que será asumido por un nuevo equipo motor que marcará el rumbo de la comunidad durante los próximos 2 años. En este bloque despediremos el actual equipo motor y se le pasará el testigo el nuevo, recientemente proclamado tras un proceso electoral desarrollado el pasado mes de noviembre. Sí, señor. Segundo, vamos a reducir este nivel de abstracción y necesitamos alinear visiones, inspirar el cambio con ejemplos. ¿Qué tenemos ahora mismo? Eso es, vamos a presentar a nuestra ponente, doña Teresa Cervera Soto. Teresa es directora de Recursos Humanos en Vallesol, Grupo Santa Lucía. Goza de amplia y sólida experiencia en dirección de recursos humanos en el sector de servicios, retail y educación. Es experta reconocida en la planificación, organización y desarrollo de los recursos humanos y en la evaluación del desempeño. Coautora de los libros El despido colectivo, claves prácticas y análisis jurisprudencial, del SNOVA 2016, y Evaluación del desempeño a examen, tendencias actuales, de Colina 2022, y profesora en cursos y másteres relacionados con los recursos humanos. Una clara orientación al resultado, poner a las personas en el centro y dotada de varios estilos de liderazgo, son los pilares de su trayectoria en estas áreas. Doña Teresa nos va a hablar de la innovación y evaluación del desempeño, así que recibámosla con entusiasmo y con un abrazo. Muy buenos días a todas y todos aquí presentes. Es para mí, la verdad, que un honor repetir. Soy repetidora en la evaluación del desempeño y esto es gracias a profesionales como los que estáis aquí. Quiero agradecer muy especialmente a Pepe, a Carmen y a todo el equipo del Instituto de Administración de Andalucía y al nuevo descubrimiento que acabo de hacer, que es Innovanda, con Manuel, y me parece que el nuevo equipo motor que va a venir, ¿no? Sinceramente, como ciudadana, es para mí un orgullo poder aportar mi granito de arena a la administración pública, y las jornadas de foro, ¿no? Eran, Carmen, foro de empleo, las que estuve, me permitieron sobre todo conocer lo bien que se está trabajando y esa energía y esa vitalidad que tenéis impulsando estos proyectos. Lo que pretendo hoy es solo aportar un granito de arena más en relación a la evaluación del desempeño y la innovación. He de decir que cuando me contactaron por segunda vez para estar hoy aquí y me dijeron la temática, estuve a punto de decir, no puedo. Muchas gracias. Me encanta venir, saludar a la gente que ya aprecio, ya es casi cariño lo que nos tenemos, pero es un tema sumamente retador. Puedo hablar mucho de evaluación del desempeño. De hecho, como han dicho, he tenido la suerte, junto con otros profesionales, directores de recursos humanos, escribir un libro, aprender escribiendo, pero ya eso de hablar de evaluación del desempeño e innovación ya me parecía sumamente retador. Pero es verdad que con ese gusanillo de decir, ¿por qué no voy a aportar un poquito unas ideas, unas reflexiones, que es simplemente lo que pretendo? Me lancé al ruedo y aquí estoy de nuevo repitiendo. Como os digo, permitidme que os tutee, tan solo quiero aportar unas reflexiones, entre otras cosas porque tengo 40 minutos,
porque es el inicio de la jornada y creo que lo interesante, por lo que han contado nuestros presentadores amateurs, va a venir después. Como decía, se trata de establecer un marco, que creo que es lo que hay que hacer inicialmente, sobre cómo puede conectarse la evaluación del desempeño con la innovación. La primera cuestión que se me planteó a la hora de preparar la ponencia, como os decía, es si esto es posible. Y lo primero que me vino a la cabeza, con todo el conocimiento que puedo tener de evaluación del desempeño, es que era casi misión imposible. ¿Cómo vamos a conectar la evaluación del desempeño con los proyectos de innovación? Pero realmente esto no es así. A lo largo de mi breve ponencia voy a intentar establecer algunas ideas e incluso conclusiones que nos lleven a valorar que sí que es posible esa conexión. La cuestión es si conectar la evaluación del desempeño con la innovación, ¿esto qué es? ¿Es un reto? ¿Es un desafío? ¿Es posible? Pues sinceramente creo y estoy firmemente convencida, después de haberlo estudiado para preparar esta ponencia, que ni es un reto ni es un desafío exclusivamente. Lo que es una oportunidad. La conclusión a la que llego es que la evaluación del desempeño es la herramienta idónea para impulsar la innovación. Voy a ver si os logro convencer. ¿De acuerdo? ¿Vamos allá? Para poderlo ver, lo primero, como ocurre siempre que hablamos de un sistema de evaluación del desempeño, y esto tuve la oportunidad de explicarlo en la sesión que di aquí anteriormente, hay que introducir la evaluación del desempeño en el contexto. No es lo mismo una evaluación del desempeño en una empresa tecnológica, en Microsoft, por ejemplo, que estar hablando, como estamos hoy, de la evaluación del desempeño dentro de la administración pública andaluza y en un contexto de innovación. Tenemos esos tres factores, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es estudiar el contexto. Tenemos una gran suerte y es que el contexto, a través de la Ley de Función Pública, está definido. Esto no sucede siempre que abordamos una evaluación del desempeño. En las empresas tenemos sistemas de evaluación del desempeño y, curiosamente, no tenemos un contexto normativo. Llama la atención que el Estatuto de los Trabajadores, que es el contexto normativo habitual para las empresas privadas en la relaciones laborales, no le dedica un capítulo ni a la innovación ni a la evaluación del desempeño. Con lo cual, primera conclusión, tenemos una gran oportunidad, puesto que tenemos un contexto normativo regulado. Importante analizar ese contexto, ver qué es lo que nos dice. Y os tengo que trasladar que cuando lo he leído me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención desde un punto de vista de una visión, digamos, de empresa privada y una vez más he quedado gratamente sorprendida, porque me parece un avance que la Ley de Función Pública que aquí aplica hable del derecho a participar en los procesos de innovación, derecho que le da, si no me equivoco, un carácter universal, no lo limita a ciertos funcionarios o a ciertas posiciones y además también va un paso más allá, muy importante y que vamos a ver a continuación, que vincula la innovación con el desarrollo y la carrera profesional. Me parece impresionante que esto se haga así. Como os digo, en el sector privado no tenemos la suerte de tener este marco normativo. No es cualquier cosa tener este marco normativo. Y todavía más allá, en la materia que tengo, creo, cierto conocimiento, la evaluación del desempeño. Lo más importante en un sistema de evaluación del desempeño, lo veremos, es saber qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Pues aquí, en la Ley de Función Pública, se define la evaluación del desempeño y lo define en ese marco de la función pública. Eso está establecido en los artículos 59 y 60 y he de remarcar, o me llama la atención, cómo lo define. Lo define de una manera muy concreta y que coincide plenamente con lo que los profesionales de recursos humanos entendemos que es un sistema de evaluación del desempeño. Habla de un procedimiento
que ese procedimiento tiene por objeto medir y valorar. Ya tenemos claro, procedimiento que mide, pero ¿qué mide? ¿Qué vamos a medir? Esa es la clave. ¿Qué medimos? Y dice claramente, mide una conducta profesional, mide el rendimiento y mide el logro de los resultados. No es lo mismo la conducta que el resultado. Y es más, establece una finalidad. ¿Para qué queremos medir? ¿Medimos porque no sabemos qué hacer y nos dedicamos a medir las conductas y los rendimientos? No. Lo mide con una finalidad que ha explicado también muy bien la viceconsejera, ¿no? Es esa mejora de la eficiencia de la administración pública. ¿Para qué? Para mejorar el fin de la administración pública, que es el servicio público que se otorga. Luego he de decir que me parece una magnífica definición de la evaluación del desempeño. Y da un paso más allá en el artículo 60 y establece no solo qué se entiende por evaluación del desempeño, sino cuáles va a ser el sistema y los criterios de valoración, ¿no? Y aquí da un paso más y dice que lo que se pretende es la consecución, muy importante, de unos objetivos previamente establecidos. No se trata de medir las conductas, los logros o los resultados con ese fin de mejora de la administración pública, no medimos por medir, sino que medimos para alcanzar unos objetivos que previamente han de estar definidos. Esto sí que es un reto y esto sí que es un desafío, como veremos más adelante. Y una vez que hemos medido, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos aquí? ¿Esto sirve para algo? Claramente, esto solo es útil y la evaluación del desempeño, tanto en la administración pública como en el sector privado, solo es útil si tiene unas consecuencias. Además de que esté orientada a esa mejora de los servicios, es fundamental que aquellas personas que son evaluadas a través de un sistema, esto tenga unas consecuencias, porque si no, ¿para qué sirve la medición? Y las consecuencias están previamente definidas también en este artículo, y dice que esto tiene que tener consecuencias ¿en qué? En los puestos de trabajo, es decir, en el desarrollo profesional, en la formación y en la provisión y selección. Con lo cual ya tenemos también establecido cuáles deben de ser teóricamente las consecuencias de esta evaluación. Y curiosamente, y me llama de verdad muchísimo la atención, todo el sistema de evaluación del desempeño lo vincula a la participación en los procesos de innovación. Luego está muy claro que desde la Ley de Función Pública lo que se pretende es que el sistema de evaluación del desempeño sirva de manera operativa, práctica, ¿para qué? Para la participación en los procesos de innovación y para el desarrollo profesional, selección, formación, carrera profesional, ¿de quién? De aquellas personas que participen en los proyectos de innovación. Con lo cual, tenemos un contexto definido, eso es una muy buena noticia, y unos elementos que están previamente definidos. Es verdad que tenemos el contexto, y la gran pregunta que yo me formulo, que me imagino que os estaréis formulando, estaréis pensando, Teresa, para contarnos esto te podías haber quedado en Madrid, no nos has dicho nada nuevo, es, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Eso me imagino que hoy es lo que pretendéis que al menos os dé algunas pistas. No voy a resolverlo del todo, pero sí que espero establecer algunos elementos que nos ayuden a entender cómo se puede hacer. Como os decía, para establecer un sistema de evaluación del desempeño es importante conocer ese marco. Dentro de este marco considero que hay algunos elementos que están todavía por definir. Y creo que dentro incluso de estos proyectos de innovación y de Innova estaréis trabajando, no lo conozco bien, probablemente en definir y aterrizar alguno de estos conceptos. Desde mi punto de vista, el primero que hay que definir de una manera muy concreta es el concepto de innovación. ¿Qué entendemos por innovación? ¿A qué le damos la consideración de innovación? Que es un cambio, un avance, una medida nueva, una aportación. ¿Qué es la innovación?
Eso os corresponde a vosotros, Manuel, pero es un elemento esencial para poder conjugar la evaluación del desempeño en esos proyectos de innovación. También hay otra cuestión que habrá que definir y es qué personas van a participar, porque es verdad que el marco normativo, como os decía, es universal, pero para poder aterrizar y concretar esto, considero que hay que ir de menos a más y habrá que establecer proyectos de innovación, como entiendo que estáis haciendo, definiendo concretamente qué personas dentro de la Administración van a participar. Otra cuestión que es siempre difícil de definir en la evaluación del desempeño es los objetivos. En recursos humanos es el eterno problema cuando se establecen sistemas de evaluación del desempeño. En el caso concreto de la empresa en la que estoy, Vallesol, una empresa del sector residencial, más de 55 residencias, 4.000 personas, os he de decir que tenemos un sistema de evaluación del desempeño en el cual todos los años todas las personas que trabajan en Vallesol, es decir, desde la recepcionista hasta una persona del comité de dirección, la limpiadora, todas pasan por su sistema de evaluación del desempeño. Concretamente, esta semana lo hemos lanzado a través de una herramienta que tenemos y ahí está definido el puesto de trabajo y cuáles son los objetivos para cada puesto. Lo más difícil es definir los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también, para establecer que la evaluación del desempeño sea la herramienta que impulse la innovación, será muy importante definir qué objetivos, en este caso de innovación, nos vamos a plantear. Importante también, hay que definir, y no lo encuentro en este marco normativo, un espacio temporal. La evaluación del desempeño, como voy a explicar a continuación, tiene un carácter periódico. Hay que establecer de qué estamos hablando. Estamos hablando de una evaluación anual, de una evaluación semestral, estamos hablando de una carrera profesional y, por tanto, estamos hablando de un espacio temporal más amplio. Esto es lo que hay que definir. Esencial, hoy en día, una herramienta. Todo lo que estamos viendo hay que aterrizarlo a una herramienta. Normalmente se utiliza, en el caso concreto de Vallesol, utilizamos SAP, que es la aplicación con la que hacemos todo el proceso de recursos humanos. Pero habrá, quizás, Manuel, te animo a que o al siguiente equipo motor, dentro del proyecto de innovación, alguno de los proyectos de innovación, puede estar el pensar o reflexionar sobre cuál puede ser la herramienta con la cual establezcamos el sistema de evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño debe ir acompañada de una herramienta tecnológica. Hoy en día en el mercado hay herramientas también muy innovadoras, muy dinámicas, pero no se puede medir si no tenemos una herramienta. También es importante definir quién va a evaluar, lo vamos a ver un poquito más adelante, y fundamental, y creo que esta es la clave, sobre todo para que la evaluación realmente impulse esa innovación es, bueno, señores, ¿y esto qué consecuencias tiene para mí? Yo participo en proyectos de innovación, se me mide a través de una herramienta de evaluación del desempeño y qué consecuencias tiene. Las consecuencias considero que deben de estar muy vinculadas y de manera muy concreta a la carrera profesional dentro de la Administración pública. Así lo establece la propia norma y tiene que tener también consecuencias a nivel de formación y, como decía, de selección o promoción. Con lo cual, la primera consecuencia es decir que para poder impulsar la innovación o los proyectos de innovación, vamos y podemos utilizar un sistema de evaluación del desempeño. Si os habéis fijado, he cambiado la palabra. Ya no estoy hablando de evaluación del desempeño sin más, sino de sistema de evaluación del desempeño. Cuando hablamos de sistema de evaluación del desempeño, el concepto es más amplio, es más complejo y es realmente el sistema que se debe utilizar para poder concretar las consecuencias de esa participación en la innovación. Vamos a lo más básico. A mí me gusta siempre, cuando hablo de un tema, decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a entender todos de qué estamos hablando. Nos vamos al RAE y el RAE nos dice que es un sistema. Si os acordáis, en la normativa de función pública nos hablaba de procedimiento. Se parece mucho, pero no es exactamente lo mismo. Aquí sistema, la RAE lo define como conjunto de reglas o principios.
Luego hay una pequeña diferencia porque ya estamos hablando de algo más holístico. No es exclusivamente un procedimiento estático, sino es un conjunto. Por otra parte, introducimos la palabra evaluación. ¿Qué significa evaluar? ¿No? Podemos pensar que evaluar es cuando yo en EGB tenía las evaluaciones. Bueno, ¿qué es eso? Evaluar es estimar, medir, calcular el qué. ¿Qué estoy calculando? Fundamental, muy importante y relacionado con la innovación, lo que se tiene que evaluar, que medir, es el valor, la aportación de valor. ¿De qué? El desempeño se establece como el ejercer unas funciones inherentes a un cargo. Cuando hablamos en recursos humanos de un sistema de evaluación del desempeño, estamos hablando fundamentalmente de un proceso sistemático. Lleva su sistemática. Esencial considerar que es periódico, lo tenemos que encajar en un espacio temporal, no puede ser algo estático. Y por otra parte, establecemos una medición cualitativa, eso también se puede hacer en los proyectos de innovación, o cuantitativa, o diré cuantitativa y cualitativa. Y eso también lo hacemos en la evaluación del desempeño en las empresas. Cada vez más estamos pasando a evaluaciones cualitativas. Nos estamos olvidando de lo cuantitativo porque lo que más buscamos es el compromiso y esa aportación de valor ya de carácter personal y por tanto establecemos evaluaciones cualitativas. Esencial, no cabe hablar de un sistema de evaluación del desempeño si previamente no hay unos objetivos establecidos. ¿Qué tipo de sistemas podemos tener? Y es importante a la hora de aterrizarlo en la innovación, podemos establecer un sistema en el cual, como decía, lo que evaluemos sea el rendimiento puro y duro, objetivos, cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de las empresas, muchas veces está vinculado a resultados económicos. Resultado positivo, ¿qué porcentaje de beneficios ha habido este año? Puramente estoy valorando algo cuantitativo. Más importante, vamos a hacer una evaluación del desempeño en el cual evaluamos no solo los objetivos, sino, como decía, los comportamientos. Y aquí considero que en la parte de innovación un primer paso sería evaluar esa participación que se traduce en estos proyectos que van a ser premiados a lo largo de esta sesión, según he tenido conocimiento, y eso ya de por sí se podría introducir en un sistema de evaluación del desempeño que tuviera, como digo, unas consecuencias prácticas. Importante y relacionado, qué bien, qué ilusión me ha hecho con la jornada, ¿no? Mirando hacia el futuro, no sé cuál era el claim, se puede medir también esas capacidades de futuro. Y el futuro de la administración y el futuro de lo que aportéis será lo que ahora estáis haciendo. Como decía, la medición puede ser de la conducta, del rendimiento, de los logros de resultados. Pero da igual, lo que nos tenemos que tener claro en la cabeza es que lo que hay que medir es la aportación de valor. Y en la innovación está muy clara su aportación de valor, porque fundamentalmente la innovación aporta un valor concreto que es una herramienta, un cambio, una idea. Eso ya de por sí es un valor. Pero hay que medir realmente cómo eso se traduce. Bueno, ahora, antes de concretar cómo aplicamos la evaluación del desempeño a la innovación, sí que creo que es importante el transmitiros por qué es beneficioso un sistema de evaluación del desempeño. Como os decía, no solo me parece algo necesario para impulsar la innovación, sino que de por sí el establecer un sistema de evaluación del desempeño tiene grandes beneficios en la gestión de personas. A mí me gusta más hablar gestión de personas que gestión de recursos humanos, ¿no? Y un sistema de evaluación del desempeño, cuando está bien diseñado, aporta beneficios en todos los ámbitos que normalmente hacemos en la gestión de personas. Mirad, el aspecto de motivación o de recompensa lo impulsa de una manera muy concreta, porque establecemos un sistema objetivo que como consecuencia puede tener esa recompensa final, como os digo, tanto en un desarrollo profesional como en otros aspectos.
Por otra parte, es la herramienta perfecta para alinear a las personas dentro de una organización con los objetivos. Si no, ¿cómo alineamos a las personas con los objetivos? Hay que hacerlo de una manera concreta. También nos permite desarrollar y maximizar el potencial de las personas individuales y de los equipos. Nos va a permitir también llegar a la consecución real de los objetivos, porque los hemos definido y los estamos impulsando con esta herramienta. Nos permite hacer una gestión mucho más homogénea. Los sistemas de evaluación del desempeño tienen una gran ventaja y es su transparencia, su comunicación. Todo el mundo sabe cuáles son los objetivos, cuáles son los logros, cómo se mide y cuáles son los resultados. Nos permite trabajar dentro de una organización y qué decir de una organización tan grande, tan compleja, como es la administración pública, en una misma dirección común. Esto es un elemento que considero que es muy importante. Nos permite clarificar qué es el rendimiento. Nos permite también estimular, motivar esa obtención de resultados individuales. Conocer las valoraciones, saber cómo me valoran. También detectar qué problemas se producen. Para eso está también la evaluación del desempeño. Cuando se hace la evaluación del desempeño debe de quedar recogido qué problemas me he encontrado. Y también, como os decía, esa parte de transparencia fundamental y la agilidad, porque un sistema de evaluación del desempeño bueno tiene que ser un sistema que se vaya renovando conforme pasa el tiempo. Y es, sin duda, una herramienta para vincular la formación, la selección, la promoción y el potencial o desarrollo futuro. Vamos a intentar, o al menos voy a intentar, concretar o aplicar algo de lo que hemos dicho sobre el sistema de evaluación del desempeño y los proyectos de innovación. Como os decía al inicio, no solo es un reto y un desafío, sino que es realmente una oportunidad. Tenemos ya claro que tenemos que tener ese procedimiento, ese sistema que nos ayude a medir, que tiene que ser algo sistemático y que tiene que tener unas consecuencias, tiene que haber unas acciones posteriores. Vamos a ver cómo lo hacemos, cómo se hace esto. Lo primero, habrá que definir de una manera muy concreta, muy determinada, qué objetivos queremos alcanzar. Pero esos objetivos no deben de quedar fijados de una manera estática, sino que tenemos que tener claro que los objetivos se deben de definir de manera concreta para cada etapa. No es lo mismo cuando estamos abordando proyectos de innovación de forma incipiente que cuando ya tenemos una trayectoria en innovación bastante amplia en el tiempo. Los objetivos también van alcanzando su madurez. Lo mismo pasa cuando establecemos objetivos en las compañías. Yo puedo tener una persona en mi equipo, un técnico de selección, que inicialmente cuando se incorpora a la compañía, su objetivo puede estar más vinculado simplemente a la realización de los procesos de selección. Cuando tengo un técnico de selección ya más maduro, esos objetivos no solo estarán vinculados solamente a la realización de los procesos de selección, sino a realizarlos con una concreción temporal concreta, con unos objetivos de carácter numérico, etc. Los objetivos se deben definir, como os decía, en un contexto. Por tanto, se deben definir para cada participante en los proyectos de innovación y que son evaluados, es decir, para cada individuo. Se pueden repetir los mismos objetivos, pero hay que saber que hay que individualizarlos y, lógicamente, lo conocéis, como todos objetivos, deben de tener las características de SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzable, es decir, tiene que ser retador, pero no imposible, tiene que ser realista y tiene que estar determinado y concretado en el tiempo. Una vez que hemos establecido los objetivos que queremos alcanzar, y en este caso entiendo que serán objetivos vinculados a la innovación, tenemos que comunicarlo. Tenemos que comunicar al evaluado cuáles son esos objetivos. Todo esto debe quedar, como os decía, recogido en una herramienta. Si no tenemos una herramienta tecnológica, no tenemos un SAP, pues habrá simplemente igual con una hoja Excel se puede hacer.
Se pueden determinar los objetivos, se puede determinar quién es el evaluado, quién es el evaluador, y se debe recoger también cuándo se ha realizado esa comunicación. A continuación se despliega el proyecto de innovación o la actividad de innovación que se vaya a realizar, y pasado ese espacio temporal que nos hemos establecido para el desarrollo de la evaluación, nos toca la parte quizás más difícil. No sé qué es más difícil, si establecer el objetivo o medir. Hay veces que tengo dudas, Quizá en innovación sea más difícil establecer el objetivo que medir. A continuación nos toca la parte de la evaluación y de la medición. Como os decía, todo proceso o todo sistema de evaluación del desempeño debe ser aterrizado en un contexto. Y por tanto, no es lo mismo medir un proyecto de innovación o una participación en innovación que, como os decía, medir la evaluación del desempeño en un técnico de selección en una empresa como puede ser Vallesol. La medición se debe de establecer en función del contexto y de cuál es el objetivo que queríamos alcanzar. En los sistemas de evaluación del desempeño hay múltiples modelos de medición. Cuando preparaba la ponencia, por un momento pensé daros aquí una sesión de los sistemas de medición y dije, bueno, no, que vamos a enloquecer todos. Se trata de intentar aportar alguna idea relacionada con la innovación. Por tanto, lo que traigo aquí son 3 ejemplos de sistemas de medición que considero que son adecuados para medir la innovación. Pero como os decía, importante, ¿qué vamos a medir? ¿Vamos a medir características individuales, o sea, comportamientos, o vamos a medir resultados? ¿Vamos a medir exclusivamente la participación en proyectos de innovación o vamos a medir los resultados de esos proyectos o iniciativas de innovación? A la hora de medir, fundamental, ¿quién mide? ¿Quién mide? ¿Quién hace la evaluación? Es el gran tema también en evaluación del desempeño. Normalmente a nadie le gusta medir. En los sistemas de evaluación del desempeño, yo ahora me esperan de aquí a Navidades un par de semanas intensas en las que esos evaluadores de esas 4.000 personas pues me van a llamar y me van a contar sus dificultades en la evaluación. Pero considero que es una oportunidad poder hacer una evaluación. Normalmente puede evaluar el sistema, pero el sistema a través de un procedimiento. Se suele evaluar por parte del superior, pero no necesariamente tiene que ser el superior. Es muy habitual hoy en día que evalúen los compañeros, los subordinados. También casi todos los sistemas de evaluación del desempeño traen previamente una autoevaluación. ¿Cómo valoras tu aportación en este proyecto de innovación? Y eso tiene que tener unas métricas. También se está realizando, y es quizás a veces una manera más objetiva de hacerlo, la evaluación a través de ¿quién? De evaluadores externos, normalmente consultores, especialistas en evaluación. Y cómo no, también tenemos, y a ello estamos llegando poco a poco, la evaluación a través de los datos y de la inteligencia artificial. Sí que considero que la inteligencia artificial puede aportar en la evaluación del desempeño un papel muy importante, pero es verdad que muy vinculado a una evaluación más de carácter cuantitativa que cualitativa. Y en este caso, hablando de la administración, de la innovación y de cómo medir, creo que también puede ser evaluador, cómo no, aquellas personas para las que trabajáis cada día, es decir, los ciudadanos. Se pueden establecer sistemas de evaluación del desempeño en el cual la valoración del servicio de aquella persona a la que va destinada forme parte, no exclusiva, pero sí al menos que forme parte como un elemento en ese sistema de evaluación del desempeño. Es decir, si establecemos un proyecto de innovación cuya finalidad es mejorar los servicios que se prestan por parte de la Administración y el destinatario de esos servicios es el ciudadano, ¿por qué no introducir sistemas de medición en los cuales oigamos cómo es valorado por parte de los ciudadanos? Genera una gran dificultad, es un reto, deberá de calibrarse de forma adecuada,
porque si no, si nos encontramos ante un ciudadano que ese día se ha levantado torcido, pues claro, y eso al final tiene un impacto, como decíamos, en la evaluación del desempeño y por tanto en la carrera profesional, pues es un disparate, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna manera se podrá reflexionar sobre eso. Y como os decía, concretando qué sistemas de medición existen y puedan ser aplicados a la innovación, considero que los más interesantes pueden ser alguno de estos tres que voy a presentar. El primero es el llamado Sistema de Retorno de la Inversión, el ROI. ¿Qué mide el ROI? Es muy fácil, lo conocéis. Este indicador lo que mide es la rentabilidad. En este caso será la rentabilidad económica de un proyecto. Es decir, qué beneficios se obtienen y qué costo ha tenido este proyecto. Es una métrica puramente cuantitativa, en este caso, pero es verdad que cuando un proyecto, y en este caso un proyecto de innovación, tiene como consecuencia un ROI positivo, está claro que la evaluación y esta métrica nos da una manera muy concreta de saber que este proyecto ha hecho esa aportación de valor de la que hablaba al inicio. Es una métrica muy concreta, muy fácil también de comunicar, de explicar. Otra métrica que considero muy adecuada para este contexto de administración, innovación, servicio a la ciudadanía, mejora del servicio y evaluación es la tasa de adopción. Este indicador lo que nos mide es de qué manera la innovación o la velocidad de la innovación es adoptada por los clientes o usuarios. ¿Cuántos de nosotros, que ya por edad no somos nativos digitales, hemos adaptado a nuestras vidas la innovación tecnológica? Pensar cada uno. Yo tengo mis 2, 3, ahora por ejemplo el iPad, ya no uso papel, digo, papel no quiero, solo lo he adoptado a mi vida. ¿Por qué? Porque me aporta valor. La innovación es fundamental, este tema de la tasa de adopción. Si realmente un proyecto de innovación se aplica, es que es exitoso, porque la innovación está vinculada a su uso, a su aplicación. Y todos los que aplicamos cuestiones innovadoras es porque esa innovación es un éxito. Creo que esta es una buena manera de medir la innovación. Hasta qué punto aquel proyecto, aquella idea se está aplicando. Y como no, y más en este contexto de la administración pública, el índice de satisfacción del cliente, en este caso diríamos del ciudadano, ¿no? Este indicador, ¿qué mide? Mide el índice de satisfacción ¿con qué? Con ese producto, con ese servicio innovador. Es verdad que aquí, a la hora de plantearlo, se me plantea esa dificultad de cómo se mide esto. Habrá que pensar de qué manera medimos la satisfacción de este resultado final o de este producto innovador, ¿no? Pero es verdad que cuando esa satisfacción es alta, es que el proyecto innovador ha sido exitoso. Y por último, la eficiencia. ¿Cuánto sabéis en la administración pública de eficiencia en el uso de los recursos, verdad, Pepe? Es también un elemento importante, ¿no? O sea, al final estáis administrando unos recursos que son limitados. Entonces, esos recursos deben ser utilizados con eficiencia. Este es otro indicador, ¿no? O sea, hasta qué punto el tiempo, por ejemplo, de las personas que han participado en los proyectos de innovación, el dinero que se ha invertido, el presupuesto, ¿no? En este caso, o los materiales, hasta qué punto esto ha sido eficiente, ¿no? Y una alta eficiencia en el consumo de esos recursos significa que este proyecto ha logrado maximizar los recursos disponibles. Creo, como decía, que de todos los sistemas de medición, como primera idea, se podría reflexionar sobre estos. Y por último, quería ya concluir explicando o resaltando para algunos aspectos claves a la hora de implantar un sistema de evaluación del desempeño vinculado a la innovación.
Como decía, es muy importante definir algunos elementos, tener claro qué sistema vamos a implantar y contar, fundamental, con una herramienta. Pero una vez que hemos definido todo eso, es decir, qué vamos a hacer, qué vamos a medir, tan importante es el qué como el cómo. Mirad, muchos sistemas de evaluación del desempeño que hemos implantado en las empresas han fracasado no por el qué. Los objetivos estaban bien definidos, el evaluado y el evaluador también, el procedimiento estaba establecido, pero ha fallado el cómo. ¿Y por qué ha fallado el cómo? Porque si alguno de los que estabais presentes en la ponencia anterior, básicamente me centré en explicar por qué están fallando los sistemas de evaluación del desempeño. Pues los sistemas de evaluación del desempeño no están fallando por el qué, están fallando por el cómo. Porque no están adaptados a ese contexto. Por eso es tan importante saber y conocer en qué contexto nos movemos. Y vuelvo a la idea inicial en la cual felicito a la Administración Pública, en este caso andaluza, por tener un contexto definido. Que ni en las empresas privadas tenemos ese contexto definido. Pero el cómo tiene que estar adaptado a ese contexto. No es lo mismo medir la evaluación del desempeño, como os decía, en una empresa tecnológica de gente joven, que medirlo dentro de la Administración y, en concreto, dentro de la Administración en proyectos de innovación. En el cómo influye mucho qué herramienta vamos a utilizar y, fundamental, la comunicación. El sistema debe ser conocido. Se debe tener claro qué consecuencias tiene. Mi participación en este proyecto de innovación, ¿qué consecuencias tiene en mi desarrollo profesional, en mi carrera dentro de la Administración, en mi formación? El cómo tiene que estar muy concreto y muy aterrizado. Y también es importante, para establecer un buen sistema de evaluación del desempeño, para que el cómo sea adecuado, escuchar a aquellas personas que se les evalúa. No puede ser que los sistemas de evaluación del desempeño, en lugar de ser una herramienta impulsora, sean un freno dentro de las organizaciones. Y eso en ocasiones pasa. Y eso pasa cuando no actualizamos los sistemas de evaluación del desempeño. También es muy importante, como decía, que esos indicadores se adapten a cada proyecto. Tenemos claro, o espero haberlo dejado claro, cómo se hace de manera muy breve un sistema de evaluación del desempeño. Pero si ese sistema o esos indicadores no los adaptamos a cada proyecto de manera específica y concreta, os adelanto que están abocados al fracaso. Y también es importante tener en cuenta qué objetivos queremos alcanzar. Me han encantado las palabras de la viceconsejera, porque he pensado qué lujo tener una viceconsejera que tiene tan claro qué es la innovación y para qué está la innovación. Está a punto de decir, si ya lo ha dicho, yo poco voy a aportar. Tiene muy claro que la innovación está para mejorar la administración pública, ¿no? Importante también, y es difícil, como os decía, definir bien esos objetivos y esos indicadores de medición. Los indicadores de medición tienen que ir vinculados al tipo de objetivo que queremos alcanzar. Y es fundamental que los sistemas de evaluación del desempeño en sí sufran un proceso de revisión cíclico. Yo creo que tiene que ser al menos con carácter anual. Una vez que se finaliza un sistema de evaluación del desempeño, al cierre del ejercicio hay que sentarse a pensar, ¿este sistema lo podemos seguir manteniendo para el año que viene o tiene que ser revisado? ¿Y en qué tiene que ser revisado? ¿En el qué? ¿En el cómo? Fundamental, documentar el proceso. Si el proceso no está recogido en una herramienta, en unos documentos, el proceso y el sistema de evaluación del desempeño no va a tener esas características que decíamos al principio, esa agilidad, esa transparencia, esa comunicación. Y hay que vincular, y esta parte creo que en la Administración Pública tenéis eso sí que es un gran reto, concretar cómo esa evaluación del desempeño tiene una traducción concreta en el desarrollo profesional. Vosotros sabéis mucho más de esto que yo, sin ninguna duda, y está claro que de alguna manera en ese
proceso, en esa carrera de desarrollo profesional dentro de la Administración, que está muy tasada, con unos sistemas de evaluación muy concretos. De alguna manera habrá que establecer una puntuación, dar un valor concreto, numérico, cuantitativo, a la aportación en esos proyectos de innovación y cómo se mide en la evaluación del desempeño. También, lógicamente, tendrá, y mucho más si estamos hablando de innovación, habrá que vincular con formación y formación individualizada, precisamente ¿para qué? Para alcanzar ese objetivo de innovación. Y por último, terminar con una frase que no sé si es o no de Alejandro Magno, que me venía a la cabeza pensando en esto, que es: recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. De lo que estáis aquí realizando, de esos proyectos de innovación, de ese interés por la evaluación del desempeño, depende el futuro de todos nosotros y de Andalucía. Muchísimas gracias. Teresa, mil gracias por esa nutritiva ponencia que nos has dado. Creo que ha sido una cosecha muy abundante, tenemos muchísimos conocimientos y haciendo hincapié un poco en el cómo van a ser nuestro reglamento, creo que hay un trabajo importante con esta, digamos, colección de buenas prácticas que nos has aconsejado. Creo que hay un trabajo muy importante por hacer para ese cómo que nos estabas diciendo y que, bueno, ya brindo de camino, innovando hasta aquí, como se dice en andaluz, para lo que haga falta. Estaba pensando, segundo, que en este momento de la mañana necesitamos un poco de sentido de pertenencia, un espacio de afecto, un poco de era de los humanos, ¿no? ¿Qué te parece a ti este avance de la inteligencia artificial? ¿Te preocupa a ti este tema? A mí la inteligencia artificial realmente no me preocupa mucho más el retroceso de la inteligencia natural, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un momento en que la inteligencia artificial es una herramienta, pero creo que hay que saberla utilizar, ¿no? Y hablando de inteligencia natural, yo creo que es tiempo de tomar un café, ¿no? Sí. Empezamos el siguiente bloque aproximadamente 11 y 20. Efectivamente, Pues, que estemos media aquí, hora. una media horita, ¿no? Con que estemos aquí sobre las 11 y 18, yo creo que Nos da. nos da para tomar cafelito, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues cortesía del IAP, tenemos, un momentito, por favor, estamos en Patio Este, Aulo 4, ¿vale? Aprovechemos ese café para hacer un buen networking, ¿vale? Que intercambiemos impresiones, etcétera, etcétera, y que sea también enriquecedor. Gracias. Gracias.